podemos recibir desde niveles bajos en microamperios hasta niveles altos en el orden de amperios, y conforme más elevado sea el nivel de corriente, vamos a ver más adelante que será de mayor impacto para el cuerpo humano. Y aquí tenemos algunos de los ejemplos que acabo de mencionar, adicionando como paros cardiorrespiratorios, dolor, cansancio muscular. Y muy importante, la ley de Ohm, que va en el orden de corriente, voltaje y resistencia e impedancia. Los efectos que hemos venido mencionando van a ir en función de precisamente intensidad de corriente, pero asociado a esto vamos a tener los factores de frecuencia, peso corporal, humedad. La humedad es muy importante porque si estamos sobre una superficie muy húmeda con agua, presencia de algún líquido, por ejemplo, puede hacerse más conductiva la superficie, y al hacerse más conductiva, entonces tenemos el riesgo de que cualquier corriente de fuga que pueda surgir de un equipo que tiene un mal aislamiento pueda llegar hacia nosotros. Aquí tenemos ejemplos de los efectos fisiológicos de la corriente, empezando desde el orden de miliamperios hasta el orden de amperios. Y tenemos normalmente los efectos llamados, primero, microchoques y macrochoques. Entonces, en un macrochoque, básicamente la resistividad de la piel humana se va a encontrar entre un rango de 15 kiloohm a 1 megaohm. Aquí, como mencioné, en ambientes húmedos, estos valores van a disminuir de forma considerable. Y estamos hablando de que un macrochoque se puede presentar desde el orden de los miliamperios. Y tenemos el microchoque, que es más invasivo dentro del organismo de una persona. Aquí, por ejemplo, la resistividad va a bajar hasta el orden de 10 a 200 ohms y se puede presentar desde el orden de los microamperios. Para reducir precisamente estas posibles causas que puedan generar daños, se crearon diferentes estándares internacionales. Los que vamos a ver durante la presentación están asociados a la IEC y a la ISO. Y estos estándares trabajan sobre aplicaciones específicas de la industria. Por ende, ya mencioné algunos ejemplos y ahora lo que vamos a hacer es irlos dividiendo según la aplicación en la cual ustedes trabajen. Tenemos entonces, por ejemplo, la IEC 60601 asociado a equipos para pruebas de seguridad eléctrica a nivel de la industria. Entonces, aquí está presente toda empresa que manufactura equipos. Todas las marcas que realizan equipos eléctricos van a realizar pruebas de seguridad eléctrica. Ahora, hay diferentes simbologías asociadas al nivel de protección que puede tener un equipo. Y esto es muy dado a la instrumentación de hospitales. Cuando hablamos de monitores de pacientes, electrocirugías, ventiladores mecánicos, incubadoras, este tipo de equipos van a tener diferentes niveles de protección. Asimismo, dependiendo de si nosotros trabajamos con equipos relacionados a dispositivos médicos, vamos a tener diferentes niveles de protección que pueden tener esta simbología. Toda simbología asociada a tipo B quiere decir que son equipos que no tienen un contacto directo hacia un usuario. Es decir, no tienen partes aplicadas que puedan hacer un contacto directo normalmente en uso hacia una persona. Las protecciones BF son equipos que sí tienen partes aplicadas a un usuario.
Entonces, ¿qué quiere decir una parte aplicada? Que ya lo expliqué. Son esos sectores del equipo, esas piezas que van a hacer contacto directo con una persona. Por ello, llamamos a una parte aplicada también parte flotante. Y por último, las protecciones CF son ese grado de protección que tiene una parte o más de una parte aplicada hacia el usuario y que además de ello, esa parte aplicada puede hacer un contacto invasivo dentro del usuario. Es decir, se puede generar una señal eléctrica, en este caso una corriente, que puede pasar inclusive por el corazón de una persona. De ahí la simbología. Ahora, con esto que acabo de explicar, sabemos que los equipos que tengan un grado de protección CF serán más críticos al momento de su manipulación. ¿Cuál es la diferencia de los estándares más conocidos a nivel de la industria de manufactura y del sector hospitalario? Y aquí estamos hablando de la ISE 60601 contra la ISE 62353. Ambos estándares de la ISE son asociados a equipos en donde nosotros aplicamos pruebas de seguridad eléctrica y esas pruebas que nosotros vamos a aplicar van a diferir dependiendo del estándar que utilicemos. Entonces, para la ISE 60601, normalmente vamos a aplicar pruebas, como mencioné, a casas matrices, empresas que manufacturan equipo en fábricas. Estas empresas, dentro de sus procesos de fabricación, tienen una línea de ensamble. Normalmente en esta línea de ensamble es donde ellos hacen las pruebas de seguridad eléctrica, ya sea a un lote completo de equipos manufacturados o a una pequeña muestra. Y ahí una definición importante. Si es una pequeña muestra, lo llamamos pruebas de tipo. Pruebas que se realizan en entornos de laboratorio, ensayos de conformidad. Mientras que si es a un lote completo, le llamamos pruebas de rutina. Pruebas realizadas a una línea de equipos que ya está ensamblado y están saliendo para comercializarse al mercado. Luego tenemos la ISE 62353, que son pruebas realizadas a los equipos que ya están en funcionamiento, que ya salieron al mercado y que ya están en uso, por ejemplo, en los hospitales. Entonces va a llegar un técnico, por ejemplo, biomédico, electromédico, y va a realizar pruebas a un monitor de pacientes, pruebas de seguridad eléctrica, y va a verificar que el monitor de pacientes cumpla con las mínimas, en este caso límites, relacionados a las pruebas que se están ejecutando. La diferencia se define en función de si el equipo se está manufacturando y no ha salido de la fábrica o si el equipo ya está siendo utilizado por los usuarios. A partir de ahí, entonces voy a utilizar la 60601, diseño y fabricación, o 62353, equipos ya utilizados y sometidos a pruebas de mantenimiento. Aquí tenemos algunos ejemplos de cómo se han venido implementando estos estándares. Tenemos, por ejemplo, un ente regulador como la UL. Tenemos los estándares ya presentes en Europa y en el sector de América, por ejemplo, en países como Canadá y Estados Unidos. Cada país tiene dentro de su sistema de gestión de calidad un ente que tropicaliza estos estándares externos internacionales y los adopta para poder utilizarse dentro del país. Aquí, por ejemplo, en Costa Rica se llama INTECO, Instituto de Normas Técnicas. Por ello, cuando INTECO tropicaliza una norma, básicamente la traduce del inglés o idioma original hacia el español y la pone en disposición del mercado costarricense.
Una vez hecho esto, la norma pasa a tener la nomenclatura de INTE, iniciales de INTECO, renglón IEC 60601. Es un ejemplo de la norma tropicalizada para el país. Mencioné también que existe otro estándar de seguridad eléctrica, el NFPA del 99. Y después de lo que hemos venido comentando, ¿cuáles son los principales pilares relacionados a las pruebas de seguridad eléctrica? Tenemos entonces seguridad. Es importante asegurarse que el equipo no sea un peligro para los usuarios. De ahí aplicamos el estándar 62353, realizando pruebas como por ejemplo resistencia de aislamiento, corrientes de fuga, continuidad tierra, calidad, asegurarse que los equipos que un fabricante está manufacturando estén dentro de categorías de seguridad aceptables o admisibles. Aquí trabajamos sobre la IS 60601, haciendo pruebas como resistencia dieléctrica o enlace a tierra. Control de costos, en este caso muy asociado a los fabricantes. Todos los lotes de productos que manufacturan, ellos deben asegurarse que no supongan un peligro para los usuarios y por ende asegurarse de evitar eventualmente costosas retiradas de los productos del mercado en situaciones donde tal vez este lote que ellos comercializan no cumpla con estándares de seguridad y luego llegue algún ente regulador como la UL y descubra, por ejemplo, que un equipo no esté cumpliendo con los límites y por ende les obligue, en este caso a la marca, a retornar esos equipos nuevamente a fábrica. Esto ya lo expliqué, la diferencia de pruebas de tipo con relación a pruebas de rutina. Entonces, explicaba que las pruebas de tipo son en entorno de laboratorios, ensayos de conformidad. ¿Y qué es un ensayo de conformidad? Es un entorno en donde nosotros podemos hacer pruebas destructivas. ¿Y qué son pruebas destructivas? Por ejemplo, someter al equipo bajo prueba a sus límites máximos de estrés. Y eso quiere decir que, por ejemplo, si voy a hacer una prueba de output, de alto voltaje o resistencia dieléctrica, voy a aplicar niveles altos de tensión hasta que el equipo bajo prueba tenga un fallo, tenga una ruptura dieléctrica. Y lo vamos a ver más adelante. ¿Para qué me sirve eso? Para definir precisamente los límites máximos de tolerancia en especificación que va a tener un equipo para seguridad. Y al lado derecho tenemos el ejemplo de las pruebas de rutina. Entonces, y en resumen, las pruebas de tipo son asociadas a fabricantes y agencias de seguridad bajo los estándares normalmente de la IS 60601. Aquí podemos realizar pruebas de resistencia dieléctrica y pruebas de enlace a tierra que son de muy alta corriente puntualmente y lo que buscan es garantizar la integridad del diseño de lo que está manufacturando la marca. Y por otro lado, tenemos las pruebas de rutina. Las pruebas de rutina ya pueden entrar, por ejemplo, dentro del orden de la ISE 62353 en programas de mantenimiento, cuando los equipos son utilizados ya con los usuarios. Aquí, por ejemplo, entonces podemos aplicar pruebas de resistencia de aislamiento, continuidad tierra, corrientes de fuga. Aquí no nos interesa garantizar la integridad del producto, sino la seguridad del producto hacia el usuario. Y ahora tenemos equipos de clase 1 y equipos de clase 2. ¿Cuál es la diferencia? Y es muy importante para definir las pruebas que yo eventualmente voy a hacer a un instrumento. Clase 1 son todos los equipos que en su cable de alimentación
tienen fase, neutro y tierra. Mientras que clase 2 son los equipos bajo los cuales en su cable de alimentación solamente tienen fase y neutro. Los equipos clase 2 normalmente tienen a lo interno un doble aislamiento para compensar el hecho de que no tienen un pin externo de tierra. En cuanto a simbología sobre las pruebas que voy a explicar, tenemos entonces continuidad tierra, enlace a tierra, HIPOP, que es la prueba conocida como alto voltaje o de resistencia dieléctrica, que la podemos aplicar tanto en AC como en DC, resistencia de aislamiento y corrientes de fuga. En las pruebas de resistencia dieléctrica y en cualquier prueba de seguridad eléctrica siempre nos va a interesar primero realizar una inspección visual. Siempre será importante una inspección visual y los estándares lo definen normalmente como el primer paso. Después de la inspección visual ya puedo iniciar con las pruebas. ¿En qué consiste la prueba de resistencia dieléctrica? La prueba consiste en aplicar un alto voltaje en el orden de 1500 voltios o mayor, ya sea en AC o en DC, durante un tiempo determinado, 60 segundos, por ejemplo. Durante este tiempo, en el cable de retorno del equipo que aplica el alto voltaje, voy a medir la corriente de fuga presente en el circuito. La corriente de fuga siempre va a estar presente en los dispositivos. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se hace la conexión. Entonces, al lado izquierdo tengo el probador de seguridad eléctrica y en el cable rojo tengo el high voltage donde estoy aplicando el alto voltaje, mientras que tengo un retorno en cable negro y a partir de aquí aplico la alta tensión directamente al pin de fase del equipo bajo prueba y el retorno lo instalo en una parte expuesta del chasis, una parte aplicada. Monitoreo la corriente de fuga del circuito y verifico que esa corriente de fuga no sea superior a mis límites configurados. Ahora, ¿dónde referencio yo qué valor de voltaje aplicar y qué límites de corriente definir? Directamente en el estándar bajo el cual yo esté trabajando. Y ya he mencionado algunos ejemplos. ¿Qué otra referencia puedo utilizar? Las especificaciones de seguridad del equipo bajo prueba. O por ejemplo, hay una fórmula muy sencilla que me dice que como mínimo para cualquier equipo bajo prueba, yo debo tomar el voltaje nominal al cual trabaja, por ejemplo 120 voltios alternos, lo multiplico por 2 y le sumo 1000 voltios. Como mínimo entonces, para un equipo que funcione a 120 voltios, debería aplicar una tensión en el orden de 1300. Las pruebas pueden realizarse tanto en AC como en DC y se pueden realizar tanto en equipos de clase 1 como clase 2. Ya saben que lo que conectamos es el alto voltaje a una fase del equipo bajo prueba. Estas pruebas se utilizan más normalmente en las fábricas relacionado al estándar IS 60601. Son pruebas que pueden llegar a ser destructivas y lo que nos interesa entonces es verificar las corrientes de fuga. ¿Qué es entonces la ruptura dieléctrica? La ruptura dieléctrica es cuando ocurre un fallo, cuando al aplicar la prueba el aislamiento del equipo falla y por ende la corriente de fuga presente en el circuito se dispara a donde menor resistencia encuentre. ¿Y dónde va a encontrar menor resistencia? Normalmente es hacia el chasis del equipo. Y es por eso que nosotros conectamos el retorno a una parte aplicada, que es una parte expuesta del chasis.
Luego tenemos la prueba de resistencia de aislamiento. La prueba de resistencia de aislamiento es asociada de igual forma en aplicar un alto voltaje, en este caso del orden de los 250 o 500 voltios, no tan alto como en resistencia dieléctrica. Aquí no medimos la corriente, aquí lo que nos interesa medir es la resistencia. Nosotros aplicamos el voltaje. La conexión es muy similar, prácticamente idéntica a la conexión de las pruebas de resistencia dieléctrica a forma general. Siempre dependiendo del equipo bajo prueba vamos a trabajar conexiones distintas. Aplicamos el voltaje y medimos la resistencia de aislamiento del equipo bajo prueba. Valores altos de resistencia en el orden de megaohms, gigaohms me indican un buen aislamiento. Valores bajos en el orden de normalmente kiloohms o inferior ya me indican valores resistivos que pueden ser críticos, aislamientos que no se están desempeñando de forma correcta. ¿Por qué son importantes las pruebas de aislamiento entonces? Normalmente para seguridad del usuario, son muy utilizadas a nivel de mantenimiento predictivo en la industria y también está asociada a reglamentaciones relacionadas a la industria, como por ejemplo la NETA o la IEEE. Aquí tenemos un ejemplo de equipos que utiliza Fluke en la parte industrial para este tipo de pruebas. Lo que nos interesa entonces será definir qué tensión de prueba necesitamos, de igual forma en función del estándar. Adicional a la prueba de resistencia de aislamiento, ¿qué mediciones adicionales nos interesa realizar? Por ejemplo, medición de corriente, medición de voltaje, externos asociados a la prueba. Y a partir de ahí yo puedo seleccionar la herramienta que mejor se adapte a la aplicación. Estos son los requisitos más utilizados para seleccionar un equipo que pueda realizar prueba de resistencia de aislamiento. Tomar en cuenta el equipo bajo prueba, los requisitos de tensión, el entorno de la prueba y el nivel de seguridad que yo estoy buscando. Muy importante tomar en cuenta el efecto capacitivo que puede tener el equipo bajo prueba. Por ejemplo, si es un equipo que funciona en corriente alterna, al aplicar una alta tensión puede quedar una capacitancia remanente y esto también aplica para las pruebas de resistencia dieléctrica. Estamos hablando de inyectar un alto voltaje al equipo bajo prueba. Esto puede crear una remanencia de capacitancia en el instrumento y debo asegurarme de dar un tiempo adecuado después de aplicar la prueba para confirmar que esa pequeña remanencia en capacitancia no me vaya a afectar o vaya a ser un peligro al momento de yo volver a manipular el instrumento. Luego tengo la prueba de continuidad tierra. Entonces, una prueba de continuidad tierra simplemente es verificar el pin de conexión de tierra, de puesta a tierra en un cable de alimentación de un equipo bajo prueba hacia un punto expuesto del chasis. Aplicamos una baja corriente inferior a 1 amperio. Solo puedo aplicar esta prueba en equipos de clase 1, que son los que ya mencioné, tienen fase, neutro y tierra en su cable de alimentación, y hago la medición. En este caso, lo que voy a medir simplemente es continuidad. Y luego tengo la prueba de enlace a tierra. La prueba de enlace a tierra sí puede ser destructiva, puede ser asociada a la IS 60601 y aquí podemos inyectar corrientes del orden de hasta 40 amperios. ¿Qué hacemos acá? La misma conexión. Pin de tierra, punto expuesto del chasis y verificamos la medición en resistencia
que no exceda los límites que yo defina en función del estándar. Aquí tenemos un ejemplo de cuando la prueba falla y la corriente de fuga se dispara a un punto del chasis del equipo. Como mencioné, aquí lo que nos interesa es medir resistencia. La prueba de enlace a tierra también se realiza en equipos de clase 1. Y los ejemplos que mayormente he venido mencionando son con equipos de la marca Associated Research, que son equipos para aplicar pruebas de seguridad eléctrica precisamente en entornos de fabricantes, muy asociados a la IS 60601. Entonces, estos equipos, como son utilizados en fábricas donde la rapidez es importante al momento de realizar las pruebas, han creado elementos como el que observamos aquí, que es una caja adaptadora en donde yo conecto el dispositivo bajo prueba y a nivel de secuencia automática puedo ejecutar 4 o 5 pruebas diferentes de seguridad eléctrica, manteniendo una misma conexión, sin tener que hacer paros entre las pruebas. Por último, tenemos las pruebas de corrientes de fuga. La prueba de corriente de fuga lo que busca es medir que las corrientes presentes en la prueba no excedan los límites máximos establecidos según el estándar que yo esté trabajando. El equipo que realiza la prueba simula una impedancia, la impedancia del cuerpo humano. Dependiendo del estándar, el circuito de simulación va a tener una leve variación. Las pruebas se pueden realizar en condiciones normales o en polaridad invertida. Normalmente el equipo que realiza la prueba tiene una fuente de alimentación para alimentar el equipo bajo prueba y son muy utilizadas en aplicaciones de dispositivos médicos. Aquí tenemos un ejemplo de una rutina de mantenimiento. Como mencioné, aplicamos una inspección visual, una medición de resistencia al cable de tierra, corrientes de fuga, resistencia de aislamiento. Ya luego de esto hacemos pruebas funcionales al equipo y por último el reporte de resultados. En las instalaciones, normalmente, y aquí voy a ejemplificar los casos de instalaciones hospitalarias, debemos medir la puesta de tierra en la toma de alimentación en donde usualmente se conecta el equipo al que yo estoy realizando las pruebas. Y esa medición no debe exceder 0.2 ohms o 0.3 ohms según el estándar, ya sea, por ejemplo, 60601 o 62353. Si excede ese valor resistivo, eso me indica que los índices resistivos de esa puesta de tierra no están en los límites aceptables del estándar. Nos interesa que sea una baja resistencia porque eventualmente una corriente de fuga tiene que irse precisamente por esa puesta de tierra. Es un factor que los programas de inspección recomiendan verificar en las instalaciones donde conectamos los equipos bajo prueba. Esto ya lo expliqué, básicamente las diferencias entre medir, por ejemplo, continuidad tierra o enlace a tierra. Y aquí tenemos algunos ejemplos de los circuitos de impedancia, simulados por diferentes estándares. La IS 60601, luego tenemos la AMI. Aquí tenemos los límites establecidos por la IEC, estoy hablando de límites máximos en corrientes de fuga, que existen diferentes tipos de corrientes de fuga según hemos venido observando, corrientes de fuga al paciente, corrientes de fuga a partes aplicadas, corrientes de fuga a puesta de tierra, a partes flotantes. Y lo que ejemplifica esto es los límites según el tipo de protección de un equipo, los límites de protección que ya vimos, tipo B, tipo BF y tipo CF.
Y aquí tenemos condiciones normales y condiciones estándar de funcionamiento. Este es un ejemplo de de modelos de analizadores de seguridad eléctrica de la línea de Fluke Biomedical, precisamente para equipos de hospital. Aquí tenemos una conexión de un analizador de seguridad eléctrica a un monitor de pacientes. Entonces, estos latiguillos son los que normalmente el monitor de pacientes conecta a diferentes partes de una persona para monitorear los signos vitales. El analizador, con su fuente interna, alimenta el monitor de pacientes y aquí tenemos el cable de retorno. ¿Qué estamos haciendo acá? Una prueba de corrientes de fuga a partes aplicadas al paciente. Entonces, ¿cuáles son esas partes aplicadas? Cada uno de los cables que vemos por acá. Y verificamos que dichos cables no excedan los límites de corriente establecidos en este caso por la IEC 62353. A nivel de flujo calibración tenemos patrones que pueden calibrar los equipos que aplican pruebas de seguridad eléctrica. Entonces, por ejemplo, tenemos el modelo 5322A. Este equipo es capaz de realizar pruebas de seguridad eléctrica. A nivel de calibración, entonces, los equipos que he venido observando y explicando con ustedes durante la presentación, cuando deben ser calibrados, se calibran contra un patrón como el que observamos por acá. Entonces, ¿en qué consiste este patrón? Básicamente en una fuente de alta precisión y exactitud, en donde yo voy a aplicar índices de alto voltaje, de resistencia de aislamiento, de continuidad, de resistencia de tierra, de corrientes de fuga, para precisamente comparar contra mis probadores de seguridad eléctrica de campo y emitir un reporte de calibración muy utilizado en lo que es variables eléctricas. Tenemos algunos enlaces, esta presentación se les va a compartir. Estos enlaces son dirigidos, por ejemplo, a la selección de equipos por aplicación a nivel de industria. No solo existen los estándares que mencioné, sino que, por ejemplo, para motores, para aviación, para automotores, también tienen sus propios estándares relacionados a seguridad eléctrica. Y tenemos otra guía de selección según tipos de estándar. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, los que he venido mencionando, algunos de ellos, pero tenemos otros adicionales, por ejemplo, de la UL o de la EN, que es normativa europea. Y aquí estaríamos finalizando la presentación. Voy a hacer un resumen entonces. Hemos venido exponiendo sobre los tipos de pruebas de seguridad eléctrica que existen y repaso: resistencia dieléctrica, resistencia de aislamiento, continuidad a tierra, enlace a tierra y corrientes de fuga. Luego tenemos los estándares. Yo hice énfasis en la IEC 60601 y en la IEC 62353. Aplicado mucho a sectores de la industria, por ejemplo, IEC 60601 de dispositivos médicos y la 62353 para equipos de hospital a nivel de mantenimiento. Ya conocen que estos estándares son muchos más relacionados específicamente a la industria a la cual ustedes trabajen. Es la principal referencia que deben tomar en cuenta al momento de lo que es la definición de límites para realizar sus pruebas. Después de ahí, sabemos entonces, vamos a tener pruebas realizadas en entornos de fabricación, por ejemplo, las pruebas de resistencia dieléctrica
o enlace a tierra, y las pruebas realizadas en entornos de mantenimiento, como son pruebas de resistencia de aislamiento, pruebas de continuidad a tierra y pruebas de corrientes de fuga. Después de ahí, hemos visto diferentes soluciones a nivel de equipos de banco para precisamente empresas de manufactura y a nivel de equipos de mantenimiento, tanto para la industria, con Fluke Industrial, como para el mantenimiento de equipo de hospital con Fluke Biomedical. No sé si tienen dudas, este es el momento para que puedan hacer sus consultas, ya sea en el chat de comentarios, ahí pueden escribir sus preguntas y yo con gusto las voy a estar respondiendo. De igual forma, les llegará un enlace en donde podrán resolver una pequeña encuesta y ahí también podrán realizar consultas. De momento, igual agradecido por la participación. Si quisieran mayor información, pueden escribirnos vía correo. En caso de igual forma estar interesados en alguna reunión presencial con mi persona, yo con gusto puedo coordinar. No importa si de igual forma sea en países fuera de Costa Rica, normalmente yo viajo y por ahí puedo coordinar una visita presencial. Agradezco el espacio y entonces estamos finalizando la presentación. Muchas gracias y que pasen un buen día.